Tengo 85 años. Si ya no puedes vivir solo, no tomes esta decisión sin escuchar esto. Hay una imagen que no me abandona. Yo, tendido en el suelo frío de mi cocina, mirando el techo como si fuera la primera vez que lo veía. Las manos temblaban, no por el golpe, sino por algo más hondo, algo que no quería nombrar. Estuve ahí horas. El reloj en la pared seguía moviéndose, indiferente, mientras yo intentaba convencerme de que podía levantarme solo, de que siempre había podido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Claxons, voces, el camión de la basura pasando puntual como cada martes. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie tocó la puerta. Y lo más extraño de todo es que, en ese momento, lo que más me dolió no fue la cadera ni el orgullo. Fue darme cuenta de que el silencio de ese departamento era tan absoluto que ni mis propios gritos hubieran llegado a ningún lado. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tengo 85 años y toda mi vida cargué el orgullo como si fuera una medalla. Fui obrero, luego supervisor, luego el hombre que nunca faltó un día al trabajo, que pagó su casa sin pedirle un peso a nadie, que crió a sus hijos sin quejarse de nada. Mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, decía que yo era terco como mula pero leal como perro. Tenía razón en las dos cosas. Cuando ella murió, hace ya más de 10 años, me quedé solo en este departamento y decidí que iba a seguir igual, de pie, sin ayuda, sin lástima, porque para mí necesitar ayuda siempre fue sinónimo de debilidad, y la debilidad era lo único que realmente me daba miedo en la vida, más que la enfermedad, más que la muerte misma. Este departamento en la colonia donde viví toda mi vida adulta ya no es el mismo de antes, aunque los muebles sigan en su lugar. La mesa donde mis hijos hacían la tarea, el sillón donde yo leía el periódico cada domingo, la cocina donde mi esposa cocinaba arroz los jueves. Todo sigue ahí, pero cubierto por una capa de silencio que antes no existía. El barrio también cambió. Los vecinos de siempre se fueron muriendo o mudando, y ahora hay caras nuevas que no me saludan. La farmacia de la esquina es el único lugar donde alguien me conoce por nombre. Salgo poco, porque las banquetas están rotas y las rodillas ya no perdonan los tropiezos. Mi mundo se fue achicando sin que yo me diera cuenta, como cuando el agua de un vaso se evapora poco a poco, y un día volteas y ya no queda casi nada. Mi hija menor se llama Sofía, y es la que más se parece a mí, aunque ninguno de los dos lo admita fácilmente. Tiene ese mismo carácter directo, esa misma costumbre de decir las cosas sin rodeos, que a veces incomoda pero que nunca engaña. Es médica. Vive en Guadalajara con su esposo y sus 2 hijos, y desde que su madre murió, se convirtió en la persona que más pendiente está de mí. Me llama 3 veces por semana, me manda medicamentos cuando se me olvida pedirlos, coordina con sus hermanos para que alguien venga a visitarme cada mes. Es amorosa, no hay duda. Pero su amor tiene una característica que a veces me pesa. Es un amor que planifica, que anticipa, que resuelve antes de preguntar. Y cuando Sofía decide que algo debe cambiar, lo hace con la misma determinación con la que yo enfrenté toda mi vida. Por eso, cuando empezó a hablar de que ya no era seguro que viviera solo, supe que esa conversación no iba a terminar pronto. Sofía y yo nos queremos, eso nunca ha estado en duda. Pero entre nosotros siempre existió una distancia que ninguno de los dos supo cerrar del todo. Cuando era niña, yo trabajaba tanto que me perdí cosas importantes, obras de teatro, graduaciones, tardes en que ella necesitaba que su papá simplemente estuviera. Nunca fui hombre de palabras tiernas ni de abrazos fáciles. Le enseñé a ser fuerte, a no depender de nadie, a resolver sus propios problemas. Y ella aprendió también la lección que ahora me la aplica a mí. Cuando me habla de seguridad y cuidado, yo escucho algo distinto. Escucho a alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando que yo la acepte. Y eso, viniendo de mi hija,
Me genera una mezcla rara de orgullo y coraje. Orgullo porque la crié así, fuerte y decidida. Coraje porque ahora esa fuerza está apuntando hacia mí. La dinámica entre nosotros es extraña y complicada. Ella me mira y ve a un hombre frágil que necesita protección. Yo la miro y veo a una hija que todavía no entiende que su papá sigue siendo su papá, sin importar cuánto tiemble la mano o cuánto cueste subir las escaleras. Hablamos el mismo idioma, pero usamos palabras distintas. Cuando ella dice bienestar, yo oigo control. Cuando dice seguridad, yo oigo jaula. No es que ella tenga malas intenciones, todo lo contrario. Pero el amor, cuando viene cargado de miedo, a veces aprieta más de lo que abraza. Y yo, que nunca aprendí a recibir ayuda con gracia, me pongo rígido cada vez que siento que alguien quiere cargarme. Todo cambió un martes por la mañana. Iba a la cocina a calentar agua para el café, como cada día, cuando el pie derecho no encontró el piso donde esperaba encontrarlo. Fue un segundo, apenas un tropiezo con el borde del tapete que lleva ahí 20 años. Pero el cuerpo ya no reacciona como antes, y caí de lado, golpeándome la cadera contra el mueble de la cocina. No perdí el conocimiento, pero tampoco pude levantarme. Intenté agarrarme de la silla, del mueble, de cualquier cosa, pero las manos resbalaban y las piernas no respondían. Estuve ahí tendido, en el suelo frío, durante casi 3 horas. 3 horas mirando el techo, escuchando el reloj, esperando que alguien llamara o tocara la puerta. Nadie lo hizo. Finalmente logré arrastrarme hasta el teléfono y llamar a Sofía. Cuando ella llegó esa noche, vi en su cara algo que me dolió más que la caída. Vi terror. Sofía no gritó ni hizo escándalo. Eso hubiera sido más fácil de manejar. En cambio, se quedó callada mientras me revisaba, me ayudaba a sentarme y me preparaba algo caliente. Su silencio era más pesado que cualquier regaño. Antes de irse esa noche, me tomó la mano y me dijo en voz baja que no podía seguir así, que ella no podía dormir sabiendo que yo estaba solo, que algo tenía que cambiar. Yo asentí sin decir nada, porque en ese momento todavía creía que podía manejar la situación a mi manera, que aquello había sido un accidente aislado y que con más cuidado no volvería a pasar. Me equivoqué. Las semanas que siguieron fueron como vivir bajo una lupa. Sofía comenzó a llamarme 5 veces al día, a veces más. Sus hermanos, que antes llamaban cada 15 días, de repente aparecían con visitas no anunciadas y miradas que recorrían el departamento buscando señales de descuido. Un día encontraron que había dejado la estufa encendida sin querer. Otro día notaron que no recordaba haber comido. Cada pequeño olvido, cada tropiezo menor, cada momento de cansancio se convertía en evidencia de algo que todos parecían ya haber decidido. Yo lo sentía en sus voces, en la forma en que intercambiaban miradas cuando creían que no los veía. No me preguntaban cómo me sentía. Me observaban para confirmar lo que ya pensaban. Y eso, más que cualquier caída, me hacía sentir verdaderamente viejo. Sofía llegó un sábado con una carpeta llena de papeles. Había impreso información de residencias para adultos mayores, opciones de cuidadores a domicilio, hasta cotizaciones para adaptar el departamento con barras y rampas. Lo había investigado todo con la misma meticulosidad con que seguramente preparaba sus diagnósticos médicos. Me lo presentó en la mesa del comedor, con café de por medio, como si fuera una consulta. Le agradezco la intención, de verdad. Pero mientras ella hablaba de porcentajes y opciones y fechas posibles, yo miraba esos papeles y solo podía pensar en una cosa, que alguien ya había planeado mi vida sin preguntarme primero. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si las decisiones sobre tu propia vida ya las hubieran tomado otros. Si te pasó algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Fue mi hijo mayor, Roberto, quien sin querer soltó algo que me quedó dando vueltas varios días. Estábamos los 3 sentados en la sala, discutiendo por enésima vez el tema de la mudanza,
Cuando él dijo casi de pasada que ya había hablado con un abogado sobre los documentos del departamento, sobre quién quedaba como responsable legal si yo llegaba a necesitar atención urgente. Lo dijo con toda la normalidad del mundo, como si fuera un trámite menor. Pero yo me quedé helado. No por lo que dijo, sino por lo que significaba. Que mis hijos llevaban semanas organizando mi futuro en conversaciones donde yo no estaba presente. Que mientras yo creía que todavía estábamos discutiendo opciones, ellos ya estaban ejecutando un plan. En ese momento entendí que la conversación que creía estar teniendo no era la conversación real. Y eso me dejó con una sensación que tardé días en identificar. Me sentí invisible dentro de mi propia vida. Los días que siguieron fueron los más difíciles de ese periodo. Me volví huraño, cortante, respondí a las llamadas con monosílabos y cancelé 2 visitas seguidas de Sofía con pretextos que ella sabía que eran mentira. Me encerré en una rutina terca y silenciosa, como si demostrar que podía seguir solo fuera una forma de ganar un argumento que nadie había declarado oficialmente. Cocinaba aunque no tuviera hambre. Salía a caminar aunque las rodillas protestaran. Ordenaba cajones que ya estaban ordenados. Era una resistencia absurda, lo sabía, pero era lo único que sentía que todavía controlaba. Por las noches, sin embargo, el cuerpo me cobraba el esfuerzo del día con dolor y cansancio, y me quedaba despierto en la oscuridad preguntándome hasta cuándo iba a poder sostener esa farsa. Una tarde, Sofía llegó sin avisar, y me encontró sentado en el sillón con la mirada perdida, sin televisión encendida, sin libro en la mano, simplemente sentado en el silencio. Se paró en el marco de la puerta un momento antes de entrar, y en su cara vi algo que me desarmó más que cualquier argumento. Vi tristeza. No enojo, no frustración, no la determinación médica de siempre. Tristeza pura, la de una hija que mira a su padre y no sabe cómo ayudarlo sin lastimarlo. Se sentó a mi lado sin decir nada, y estuvimos así un buen rato, los dos callados, como cuando ella era niña y se quedaba dormida viendo la tele a mi lado. Ese silencio fue la conversación más honesta que habíamos tenido en meses. Esa noche, después de que Sofía se fue, me quedé pensando en algo que nunca había considerado, que quizás mi resistencia no estaba protegiendo mi dignidad, sino lastimando a las personas que más me querían. Que mi orgullo tenía un costo que yo no estaba pagando solo. Mis hijos llevaban meses cargando un miedo enorme, un miedo que yo conocía bien, porque era el mismo que sentía por las noches, pero que de día me negaba a reconocer. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar en lo que yo estaba perdiendo, pensé en lo que ellos estaban viviendo. Y eso me movió algo muy adentro, en un lugar donde el orgullo ya no llegaba. Fue un miércoles por la noche, casi a las 2 de la mañana, cuando volví a caer. Esta vez no fue un tropiezo descuidado ni el borde de un tapete. Fue simplemente el cuerpo cediendo, las piernas negándose a sostenerme cuando me levanté al baño. Caí de espaldas contra la pared del pasillo y me quedé ahí, en el suelo oscuro, sin poder moverme. El teléfono estaba en la recámara, demasiado lejos. Grité una vez, 2 veces, sabiendo perfectamente que nadie iba a escuchar. El departamento del vecino llevaba meses vacío. Afuera, la calle estaba silenciosa como solo lo está la madrugada. Y yo estaba ahí, en el suelo de mi propio hogar, completamente solo, con el frío del mosaico atravesándome la ropa y las horas moviéndose con una lentitud insoportable. Fue en ese momento, tendido en esa oscuridad, cuando por primera vez en mi vida sentí miedo real. No el miedo al dolor ni a la vergüenza. Miedo a morir solo, sin que nadie lo notara hasta días después. Estuve en ese suelo casi 4 horas. Y en esas 4 horas pensé cosas que nunca me había permitido pensar. Pensé en mi esposa, en cómo ella nunca me dejó solo aunque yo no siempre lo merecí. Pensé en Sofía,
en su cara de tristeza aquella tarde en el sillón. Pensé en todos los años que confundí independencia con soledad, fortaleza con terquedad, dignidad con orgullo mal entendido. Cuando finalmente logré arrastrarme hasta el teléfono y llamar a Sofía, mi voz sonó diferente. Ella lo notó de inmediato. No era la voz del hombre que siempre tenía una respuesta o una resistencia lista. Era la voz de alguien que finalmente había dejado de pelear contra algo que no tenía caso seguir negando. Sofía llegó en menos de una hora, con los ojos hinchados de haber llorado en el camino. Me encontró sentado en el suelo del pasillo, apoyado contra la pared, con una cobija que había logrado jalar desde la recámara. Me revisó en silencio, con manos de médica pero ojos de hija, y cuando confirmó que no había nada roto, me abrazó de una manera que no recordaba desde que era niño. Fue un abrazo largo, apretado, del tipo que no necesita palabras porque ya lo dice todo. Y yo, que durante décadas había esquivado ese tipo de cercanía, me dejé abrazar sin resistir. Sentí como algo muy viejo y muy pesado se soltaba dentro de mí, algo que había cargado tanto tiempo que ya ni sabía que estaba ahí. Cuando nos separamos, los dos teníamos los ojos húmedos, y ninguno dijo nada por un momento. Solo nos miramos, como si fuera la primera vez que realmente nos veíamos. Entonces le dije algo que nunca pensé que diría en voz alta. Le dije que tenía miedo. No lo dije con rodeos ni con orgullo disimulado. Lo dije directo, mirándola a los ojos, con la voz un poco quebrada pero firme. Le dije que tenía miedo de perder mi vida, de perder quién era, pero que esa noche, en ese suelo, también había entendido que seguir solo ya no era valentía, sino necedad. Que no quería morir en un pasillo oscuro esperando que alguien notara mi ausencia. Sofía no dijo, te lo dije, ni, por fin. Solo tomó mi mano entre las suyas y me dijo que íbamos a resolverlo juntos. Que no iba a decidir nada sin mí, que yo seguía siendo el jefe de mi vida. Y por primera vez en meses, le creí. Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que había imaginado. Sofía cumplió su palabra. No llegó con decisiones tomadas, sino con preguntas. Me preguntó qué era lo que más me importaba conservar, qué cosas de mi rutina no estaba dispuesto a soltar, qué me daba más miedo de cada opción. Fue una conversación larga, a veces incómoda, pero honesta. Decidimos que no vendería el departamento, al menos no todavía. Acordamos que me mudaría temporalmente a Guadalajara, a su casa, mientras adaptábamos este lugar con los cambios necesarios. Barras en el baño, mejor iluminación en el pasillo, un teléfono de emergencia siempre al alcance. No fue una solución perfecta ni definitiva, pero fue nuestra. Tomada entre los dos, con mis miedos sobre la mesa y los suyos también. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambió todo. La mañana que salí del departamento con una maleta, me detuve un momento en la puerta y miré el lugar. Los muebles, las fotos en la pared, el sillón gastado, la cocina donde caía aquel primer martes. No sentí derrota, como había imaginado que sentiría. Sentí algo más parecido a la paz rara e inesperada, de alguien que por fin dejó de pelear una batalla que no tenía sentido seguir peleando solo. Cerré la puerta con llave, guardé la llave en la bolsa del saco y bajé las escaleras despacio, agarrado del barandal, sin avergonzarme de necesitarlo. Sofía me esperaba abajo, junto al carro, con una sonrisa tranquila. No dijo nada. Yo tampoco. A veces las cosas más importantes no necesitan palabras. Hoy soy un hombre distinto al que era hace unos meses, aunque por fuera parezca el mismo viejo de siempre. El cambio no está en las barras del baño, ni en la recámara de la casa de Sofía, ni en el teléfono de emergencia que cargo en la bolsa. Está en algo más adentro, en la manera en que ahora me relaciono con mi propia fragilidad. Aprendí que pedir ayuda no me hace menos hombre, que aceptar cuidado no borra todo lo que fui, que la dignidad no vive en hacer todo solo,
sino en saber tomar decisiones conscientes, incluso cuando esas decisiones implican reconocer los propios límites. Mi orgullo no desapareció, sería mentira decirlo, pero aprendió a hacerse a un lado cuando es necesario, y eso, para alguien como yo, es quizás el logro más difícil de toda una vida. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Si algo aprendí en ese suelo frío del pasillo, es que la valentía más difícil no es la de enfrentar al mundo solo. Es la de reconocer cuándo necesitas que alguien esté a tu lado. Todos llegamos, si tenemos suerte, a un momento en que el cuerpo nos pide que aflojemos el paso, que soltemos algo de ese peso que cargamos con tanto orgullo durante años. Y ese momento no es el final de nada. Es, si lo sabemos recibir con los ojos abiertos, el comienzo de algo distinto. Tal vez más tranquilo, tal vez más honesto, tal vez más cercano a las personas que siempre estuvieron ahí, aunque nosotros no siempre lo permitimos. No se trata de rendirse. Se trata de entender que seguir adelante a veces significa dejarse acompañar. Y que en ese acompañamiento, si lo recibimos sin resistencia, todavía cabe toda nuestra dignidad, toda nuestra historia y todo lo que alguna vez fuimos.